Han pasado solo 5 días desde que entregué mi vida a Jesucristo y, sinceramente, todavía no encuentro palabras para expresar lo que experimenté. El sábado 6 de julio de 2025, en el punto álgido de aquella devastadora inundación en Texas, estaba dentro de la mezquita donde sirvo, rezando como nunca antes. Era un grito desesperado de ayuda, un grito desde lo más profundo de mi alma. Y fue allí, en ese momento de absoluta desesperación, que algo sucedió, algo que nunca esperé. Vi a Jesús. Sí, lo vi cara a cara. Él me habló. Él me salvó. Antes de continuar contándoles lo sucedido, quiero pedirles a todos los que me escuchan, por favor, oren por las familias que perdieron a alguien en esa tragedia. Oren por quienes aún buscan a sus seres queridos desaparecidos. La inundación dejó un rastro de dolor, pérdida y silencio. Me rompe el corazón pensar en cada historia que quedó sin terminar. De hecho, hay personas de mi propia familia que aún no hemos podido localizar. Sus oraciones por ellos y por todos los afectados significan más de lo que puedo expresar. Pero ahora, déjame volver al principio, para que entiendas quién soy y de dónde vengo. Me llamo Ahmed Mustafa. Nací en El Cairo, Egipto, en 1981. Soy el mayor de una familia de 5. Crecí en un hogar profundamente religioso. Mi padre era un empresario muy respetado en nuestro barrio, cerca de la Universidad de Al-Azhar. Mi madre provenía de una larga familia de eruditos islámicos. En nuestro hogar, el Islam no era solo una fe, sino el fundamento de nuestras vidas. Era tradición, era honor, era todo lo que conocíamos. Desde muy temprana edad, me prepararon para seguir este camino. Con tan solo 6 años, comencé a memorizar el Corán con la ayuda de mi abuelo, un imán firme pero cariñoso que sirvió durante más de 40 años. La voz del Corán era una constante en nuestro hogar, mezclada con el aroma del pan buladi recién salido del horno de mi madre y el sonido del adán que provenía de la mezquita 5 veces al día. Mi infancia estuvo marcada por esta rutina sagrada. Para cuando cumplí 10 años, ya había memorizado todo el Corán. Esto me convirtió en un hafiz, un título que mi familia honraba. Aún recuerdo el regalo que recibí del imán de nuestra comunidad, un hermoso ejemplar del Corán, encuadernado en cuero verde. Mi padre, conmovido, me dijo ese día: Ahmed, Alá te ha elegido para un propósito especial. Nunca te desvíes de su camino. Estas palabras me acompañaron durante muchos años. A los 16 años, ya dirigía las oraciones de Ramadán y ayudaba a niños pequeños con la recitación del Tajwid. A los 19, ingresé en la Universidad de Al-Azhar para estudiar jurisprudencia islámica, teología y literatura árabe. Mi pasión era la dawa, invitar a la gente al Islam. Soñaba con ser un erudito, alguien que pudiera guiar a otros con sabiduría, verdad y temor de Dios. Cuando cumplí 26 años, me nombraron imán asistente en una gran mezquita de Giza. Fue una época muy especial. Tuve la oportunidad de aprender de líderes experimentados, guiar familias, celebrar nacimientos y oficiar funerales. Amaba mi trabajo. Sentía paz con cada postración. Y cada mañana, antes de empezar el día, me sentaba en el patio de la mezquita y contemplaba la salida del sol sobre los edificios de El Cairo, susurrando zikr, recuerdo de Dios, sintiendo una conexión tan fuerte con el Creador, que creía que nunca podría ser quebrantada. Pero Dios tenía otros planes, planes que jamás podría haber imaginado. A lo largo de mi vida, nunca hubo lugar para la duda. El Islam era todo lo que conocía, todo lo que necesitaba. Para mí, era completo, perfecto, indiscutible. Pero en 2015 sucedió algo inesperado. Un viejo amigo me contactó y me presentó a un comité de mezquita en Houston, Texas. Buscaban a un joven imán, con fluidez en árabe e inglés, para dirigir las oraciones e impartir clases de Corán a una comunidad musulmana de inmigrantes en rápido crecimiento. Al principio, dudé. Estados Unidos parecía tan lejano, no solo en kilómetros, sino también en cultura, idioma y estilo de vida. Todo era incierto, pero después de mucha oración y una conversación profunda con mis padres, sentí una paz extraña, como si mi corazón ya supiera que este paso era parte del plan de Dios, aunque yo aún no lo supiera.
El día antes de mi viaje, mi madre puso una copia del Corán en mis manos y me dijo con lágrimas en los ojos: «Serás una luz para los musulmanes en Occidente». Con solo 2 maletas, mi Mashef, libro sagrado, y una fe firme, me embarqué hacia Texas. Llegué a Houston una bochornosa tarde de agosto. El calor era diferente al de El Cairo, más intenso y húmedo, pero la bienvenida de la comunidad musulmana fue cálida y generosa. Pronto, el centro islámico de Houston se convirtió en mi nuevo hogar. Mi vida diaria era sencilla, pero llena de propósito. Enseñé el Corán a niños, impartí clases para adultos y dirigí las oraciones diarias y de los viernes. Durante el Ramadán, la mezquita estaba abarrotada. El aire se impregnaba del aroma de samosas, kebabs y especias traídas de muchos países. Ver a las familias romper el ayuno juntas me llenaba de alegría. Sentía que servía a Alá con integridad y ayudaba a mis hermanos y hermanas a mantener su fe en medio de las distracciones de la vida occidental. En los sermones de los viernes hablé del valor de la fe, de la paciencia y repetí un dicho que siempre decían mis maestros en Egipto: «Este mundo es una prisión para el creyente, pero un paraíso para el incrédulo». Con el tiempo, forjé vínculos profundos con la comunidad. Había familias de Pakistán, Somalia, Siria. Compartíamos historias de nuestra infancia, nuestros idiomas, nuestras comidas favoritas. Incluso comencé un curso adicional de Corán para jóvenes. El proyecto creció tanto que tuvimos que abrir una lista de espera. Aunque la nostalgia de Egipto era constante, creía con todo mi corazón que Alá me había puesto en Texas por una razón. Nunca lo cuestioné, nunca dudé de mi fe. Estaba haciendo exactamente lo que creía que debía hacer. Pero vivir en Texas también trajo consigo desafíos. El clima, por ejemplo, era impredecible. Los veranos eran abrasadores y de vez en cuando una tormenta nos pillaba por sorpresa. Aún así, aprendí a apreciar la belleza de los cielos abiertos y la tranquilidad de los suburbios. Había algo poético en las mañanas silenciosas y las largas tardes. Luego llegó junio de 2025 y con él la lluvia. Al principio, nadie prestó mucha atención. En Houston, las lluvias de verano eran habituales, pero esta vez era diferente. Con cada día que pasaba, la tormenta parecía cobrar fuerza. El cielo permanecía en silencio. Las aguas subían lenta pero constantemente. Las calles se convertían en ríos y los medios de comunicación empezaron a advertir de peligrosas inundaciones en todo el condado de Harris. Recuerdo haber oído hablar del huracán Harvey años atrás y comencé a rezar para que no volviera a ocurrir. Como líderes religiosos, comenzamos a organizarnos. Recogimos donaciones, ayudamos a las familias a llenar sacos de arena para proteger sus hogares y preparamos la mezquita para albergar a quienes lo necesitaran. Pero en el fondo, algo me decía que lo peor estaba por venir. Una noche, después de la oración de Isha, me quedé solo en la mezquita. Me quedé allí, en silencio, junto a la ventana. La tenue luz iluminaba el aparcamiento y observé cómo el agua se apoderaba de mí, avanzando centímetro a centímetro. La visión me inquietó. Era como si algo invisible se acercara, algo que no podía detener con ninguna oración, ningún sermón, ningún verso. En ese momento, aún no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, mientras el agua subía y los truenos resonaban en el cielo, susurré suavemente: «Oh Alá, protege a tus siervos, ten piedad de nosotros». Pero, para ser sincero, había algo dentro de mí que no se calmaba, una extraña inquietud, una sensación que no podía explicar. Las noticias hablaban de una inundación única en un siglo, algo sin precedente. Algunos de los miembros más ancianos de la mezquita empezaron a compararla con las aguas del tiempo de Noé. No sabía qué pensar, simplemente recé. A medida que pasaban los días y se acercaba julio, la situación empeoraba. Se cortaron carreteras, barrios enteros fueron evacuados, empezó a fallar la electricidad en varias partes de la ciudad. Pero me quedé, no por terquedad, sino por fe. Creía, en mi corazón, que la mezquita era la casa de Dios, un refugio, y que ningún mal podía tocar ese lugar sagrado. Además, quería estar allí para recibir a quienes buscaban refugio,
para ofrecer consuelo y oración. La tarde del 4 de julio, dirigí la oración del Magreb con un pequeño grupo de familias que se habían refugiado con nosotros. Extendimos esteras en el suelo para que los niños pudieran dormir y usamos linternas cuando la luz se apagó. Afuera aullaba la tormenta, pero por dentro intenté mantener la calma. Les dije a todos: Alá es Al-Hafiz, el protector. Confíen en él, no nos abandonará. Después de la oración, me senté solo frente al espejo en la sala de oración. Comencé a recitar suavemente la Sura Al-Baqara, mientras el sonido del trueno resonaba como tambores de guerra en el cielo. En ese momento, no tenía ni idea de que las siguientes 24 horas cambiarían por completo mi vida, mi fe, todo lo que creía saber sobre Dios y lo que viene después de esta vida. En la mañana del 5 de julio, la ciudad de Houston parecía al borde del colapso. Me desperté antes del amanecer con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la mezquita. El aire era denso, húmedo y difícil de respirar. El olor a alfombra mojada, suciedad y moho ya impregnaba cada rincón. Mi teléfono vibró con una serie de alertas. Alerta de inundación inmediata. Busque terreno más alto. Condiciones extremas en el condado de Harris. Encendí la televisión. Los titulares se encendieron en rojo, uno tras otro. Emergencia por inundaciones en Texas. Los niveles de agua suben a un ritmo nunca antes registrado. Evacuaciones en curso. Miré por la ventana. El aparcamiento de la mezquita ya no era un aparcamiento, era un lago. Los coches estaban medio sumergidos. Sus faros aún destellaban bajo el agua como ojos que se apagaban lentamente. Y allí, en esa imagen, algo dentro de mí se derrumbó. Se me formó un nudo en el pecho, un peso que nunca antes había sentido. Aún así, seguí repitiendo en voz baja: que Dios le conceda larga vida y felicidad. A Él pertenecemos y a Él volvemos. Esas palabras me ayudaron a mantener la calma, o al menos la apariencia de ella. Las familias que se refugiaban conmigo comenzaron a reunirse en el salón principal. Algunas madres abrazaban a sus hijos con fuerza, otras lloraban en silencio. Los padres caminaban de un lado a otro, murmurando oraciones apresuradas, mirando por las ventanas como esperando una señal, cualquier señal, de que todo estaría bien. Un hermano se me acercó, visiblemente nervioso. Jeque Ahmed, ¿nos vamos? Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. Quería oír algo que lo tranquilizara. Respiré hondo. Mi corazón decía una cosa, pero mi boca decía otra. Las calles son peligrosas ahora. Aquí es más seguro. La casa de Alá no caerá. Pero en el fondo, ya no estaba seguro de eso. Al mediodía, llegaron los primeros barcos de rescate. Voluntarios y equipos de emergencia comenzaron a evacuar a las familias de la mezquita. Uno a uno, emergieron bajo la lluvia torrencial, con sus hijos en brazos, cubiertos con bolsas de plástico y llevando solo lo indispensable: documentos, medicamentos y una manta. Me quedé en la puerta, viendo cómo se marchaban todas las familias. Algo dentro de mí me decía que yo también debía irme, pero no me moví. Me quedé. Creí que me quedaba por ellos. De hecho, Dios me estaba preparando para algo que solo podía suceder allí, en ese lugar, en ese momento, algo que lo transformaría todo. Me quedé. Incluso después de que evacuaran a todos, incluso con las advertencias, con las calles convirtiéndose en ríos y el agua inundándolo todo, me quedé. Esta es la casa de Alá. Me repetí con convicción. Si he de morir, que sea en Sujud, boca abajo, ante Él. Ya solo, recé con el corazón apesadumbrado. Afuera, el sonido de la lluvia se mezclaba con el del agua golpeando las puertas, como si manos invisibles llamaran con impaciencia, intentando entrar. Fue entonces cuando el agua empezó a filtrarse. Primero, un hilillo fino, casi discreto, que serpenteaba sobre las frías baldosas del suelo, como una serpiente silenciosa. Subí mi mihrab hasta las rodillas y comencé a apilar alfombras de oración en los estantes. Recogí montones de Coranes y los llevé a los niveles superiores. El agua, ahora helada, ya me llegaba a los tobillos, provocándome escalofrío. El mihrab, que siempre había sido un remanso de paz para mí, ahora se sentía como una pequeña isla a punto de desaparecer en un océano incontrolable. Afuera, oía sirenas,
helicópteros sobrevolando y más lejos, gritos. Los gritos de personas atrapadas, familias que luchaban por sobrevivir. Intenté llamar. No hay señal. Nada. La oración de Lázaro llegó y se fue. La dije solo. Mi voz temblorosa llenó la sala vacía mientras recitaba la Sura Yasin en voz alta. Quizás como un intento de calmar las aguas, como si las palabras pudieran, de alguna manera, hacer que el cielo dejara de llorar. Pero seguían llegando, firmes, firmes, frías. Al anochecer, durante el Magrib, el agua ya me llegaba a las rodillas. Aún así, me quedé, rescatando el último Corán, cuyas cubiertas verdes y doradas brillaban con las gotas que caían de mis manos. «Oh Alá, protege tu palabra», susurré, mientras las apilaba lo más alto que podía. De repente, se fue la luz por completo. La mezquita se sumió en una densa oscuridad, interrumpida solo por relámpagos ocasionales que iluminaban la sala durante milisegundos, como destellos divinos, revelando el caos silencioso de la sala. El olor era fuerte, alfombra mojada, madera húmeda, sudor, miedo. Encendí mi linterna y la coloqué sobre el mimbar. Su tenue luz proyectaba sombras largas y extrañas en las paredes. El nombre de Alá, escrito en caligrafía árabe sobre el mihrab, parpadeaba con cada destello de la luz, como si respirara. Me hundí hasta las rodillas en el agua. Estaba exhausto. Me temblaban las manos, aferrándome al cuerpo. Miré hacia arriba y grité: «¡Ya, Rab! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Sálvanos de esta fitna!». Pero no hubo respuesta. Solo la lluvia, solo el agua, solo el sonido del mundo desmoronándose afuera y ahora también adentro. Para cuando llegó la oración de Isha, el agua ya me llegaba a la cintura. Caminar era difícil. Cada paso parecía como caminar por un lodo invisible. Había objetos flotando a mi alrededor. Botellas de plástico, cuerdas de oración, un zapatito de uno de los niños que había estado allí días antes. Intenté por todos los medios bloquear las puertas de la mezquita. Usé bancos, cajas e incluso estantes, pero fue inútil. La presión del agua era excesiva. De repente, un estruendo. Una de las puertas cedió. El agua entró con fuerza, como si hubiera estado esperando ese momento. Se formó una ola y me derribó. Caí hacia atrás, tragando agua sucia, tosiendo, luchando por levantarme. La mezquita, mi santuario durante tantos años, ahora parecía un barco que se hundía. Me subí a una mesa, mojado, temblando, aferrado a mi linterna. La tenue luz apenas iluminaba mi entorno. Miré a mi alrededor. Todo parecía distante, sumergido. Mi corazón latía como un tambor. Pensé en mi familia en Egipto. ¿Sabrían lo que me había pasado? ¿Descubrirían alguna vez dónde pasé mis últimos momentos? «Estoy en tus manos, Alá», susurré, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia corriendo por mi rostro. Una hora después, el agua ya me llegaba al pecho. La linterna se apagó. La oscuridad se apoderó de todo. Floté unos instantes, débil, agarrándome al borde del espejo con brazos temblorosos. Miré hacia arriba, como buscando algo en el techo oscuro. Una voz, una señal, cualquier cosa. Las copias del Corán, aún apiladas, resistían con valentía, pero sabía que quizá ni siquiera eso duraría. Mis músculos ardían, mi respiración se volvió superficial, mi cuerpo temblaba de frío, mis pensamientos, por primera vez, comenzaron a tambalearse. Todo en lo que creía pareció desvanecerse con la fuerza de esa inundación. Y fue entonces cuando se me acabaron todas las fuerzas que algo imposible sucedió. Empecé a temblar sin control. Me castañeteaban los dientes y mi cuerpo apenas respondía. «No hay más Dios que Alá. Mahoma es el mensajero de Alá». Lo repetí suavemente, casi en un susurro instintivo, aferrándome a la shahada como un náufrago aferrado a una tabla en medio del océano. El rugido de la tormenta en el exterior se intensificaba con cada segundo que pasaba, mezclándose con el profundo crujido de los muros de la mezquita, que gemían bajo la brutal presión de las aguas. Era como si el propio edificio pidiera ayuda. Pensé en el diluvio de Noé. Me pregunté, ¿será esto el fin? ¿Podría la humanidad ser llamada de nuevo al arrepentimiento? Y solo algunos se salvarán. Y entonces, pregunté con todo lo que me quedaba dentro, por favor,
Ya Allah, no me cuentes entre los perdidos. Pero desde allá arriba, el silencio era absoluto, y fue entonces cuando me invadió la duda. Por primera vez en mi vida, sentí que mi fe se tambaleaba. Era como una grieta que se abría lentamente en mi interior. Una voz, muy silenciosa, pero presente. ¿Qué pasa si él no está escuchando? ¿Qué pasa si no hay nadie escuchando? El agua ya estaba tan alta que tuve que ponerme de puntillas para mantener la nariz a flote. Todo mi cuerpo temblaba. Tenía los músculos exhaustos y la vista borrosa. Lo sabía con absoluta certeza, que no podría aguantar mucho más. Miré hacia el tejado de la mezquita, apenas visible en la penumbra, solo interrumpida por relámpagos distantes. «Oh Dios, por favor, sálvame». Fue todo lo que pude decir. Se me quebró la voz. Sabía que nadie respondería. No allí, no ahora. Una profunda desesperación me invadió y golpeé la pared con mis débiles puños, salpicando agua a mi alrededor. En ese momento sentí algo que jamás imaginé. Abandono. Un abandono total, completo, abrumador. Recordé todos los años dedicados al servicio, todos los sermones, las clases, los ayunos, toda la devoción. ¿Era este mi fin? ¿Vivir en la casa de Dios y, sin embargo, solo? Mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, escenas de mi vida pasaban ante mis ojos como sombras suaves. La cara de mi abuelo corrigiéndome mientras recitaba Sura al-Fatiha por primera vez. Las manos de mi madre colocando el Corán contra mi pecho antes de mi vuelo a los Estados Unidos. Los escolares de la mezquita de Houston, sonriendo, recitando Bismillah conmigo, con esas voces pequeñas y puras. Y entonces me invadió una tristeza abrumadora, no por mí, sino por todos aquellos a quienes quizá nunca volvería a ver. Perdí las fuerzas por completo, mis pies resbalaron, intenté estabilizarme, pero no pude. El agua me arrastró, hundirse, todo quedó en silencio. Mi último aliento se escapó como burbujas subiendo a la superficie. Oh Allah, tú eres el más misericordioso, el más misericordioso. Mis palabras salieron como un hilo de voz, perdido bajo el agua. La oscuridad me abrazó, hacía frío, silencioso, inmenso. Me ardían los pulmones. Mi cuerpo se agitaba, pero sin fuerzas. El pánico me invadió, brevemente, pero incluso eso, como todo lo demás, se desvaneció. Curiosamente, no había dolor, solo un silencio que parecía más profundo que la muerte misma. Me sentí ligera, como si algo invisible me llevara. Mi conciencia comenzó a desvanecerse, como si el mundo se desvaneciera lentamente. ¿Así es como termina? Pensé. En la casa de Allah, como una hoja arrastrada por la corriente. Mi corazón dio un último y débil latido. Mis párpados se volvieron pesados. El agua se cerró sobre mi cabeza y todo se volvió oscuro. Flotaba entre lo que parecía el final. Y algo más. Fue entonces, justo cuando todo parecía perdido, que vino la luz. El agua me entró en la boca y la nariz con un sabor a barro y hierro, provocándome arcadas violentas. Desesperadamente, me aferré a lo que pude, una columna fría, apenas visible en la oscuridad. Pero mis manos resbalaron en el mármol húmedo y en cuestión de segundos fui arrastrado de vuelta al salón principal de la mezquita, como una ramita perdida en la corriente. Ese lugar, donde durante años me había guiado la fe y la reverencia, ahora se sentía como un remolino de destrucción, agua arremolinándose furiosamente, muebles golpeando contra las paredes, el aire lleno de miedo y desesperación. Intenté gritar pidiendo ayuda, mi voz casi inexistente. «Oh Dios, Señor del universo, sálvame, tú eres el misericordioso, el poderoso». Intenté recordar los versos. Forcé las palabras familiares a través de labios que ya temblaban de frío. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mi voz se mezcló con el sonido del agua, demasiado débil, demasiado apagada. Me agarré a un banco flotante de madera, intentando no ser arrastrado por la fuerza de la inundación. Estaba herido, con cortes en los brazos que me picaban con cada movimiento, y el agua me golpeaba la barbilla, como si me empujara hacia abajo, cada vez que intentaba salir, y aún así mi mente huyó de allí y regresó a Egipto. Vi a mi madre, sosteniéndome en sus brazos cuando era niño,
calmándome durante una tormenta con los mismos versos que ahora intentaba recitar. Vi a mi padre sonriendo con orgullo el día que dirigí mi primera oración de Eid frente a cientos de personas. Sentí la frescura del mármol en mi frente durante mi peregrinación a la Meca, y las lágrimas brotaron de mis ojos cuando toqué la Kaaba por primera vez. Estos recuerdos me llenaron de añoranza, pero también de fuerza. Creía con todo mi corazón que, así como Alá había estado conmigo antes, ahora me sostendría. Pero lo que sentí fue silencio, un silencio ensordecedor. La mezquita crujió, gimiendo como si estuviera a punto de ceder, burlándose de la fe a la que me aferraba como a un salvavidas. El agua volvió a subir repentinamente, lanzándome violentamente contra una de las columnas. Sentí el impacto seco en las costillas y me quedé sin aire. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo ya no respondía. Tenía los brazos entumecidos, tenía los dedos fríos. El rugido de la lluvia afuera era un trueno continuo, mezclado con el sonido de la madera astillarse, de las cosas chocando. Y dentro de mí, el miedo crecía. Y entonces surgió la pregunta, una cosa que jamás imaginé que tendría el coraje de hacer. ¿Por qué está en silencio? Intenté apartar el pensamiento. Negué con la cabeza. Repetí los versos en voz alta, casi gritando, como si pudiera ahuyentar la duda con la fuerza de la repetición. Él no me abandonaría, ni aquí, ni ahora. Pero la duda persistía. ¿Por qué me estoy ahogando en tu casa? Antes de que pudiera respirar, un rugido rasgó el aire, como una explosión. Las puertas principales de la mezquita cedieron. Un muro de agua entró a toda velocidad, lanzándome como si no pesara nada. Me lanzaron contra una estantería con tanta fuerza que me crujió la espalda. El impacto me dejó sin aliento, y antes de que pudiera reaccionar, me tragaron de nuevo. Me hundí, dando vuelta, sin rumbo. Todo era turbio, oscuro y sofocante. Los escombros me golpeaban el cuerpo, raspándome la piel. Mis pulmones clamaban por aire. Mis brazos se agitaban salvajemente. Ya no sabía dónde estaba arriba ni abajo, y en medio de este caos silencioso y mortal, la voz dentro de mi mente se hizo más fuerte. Ya no era una duda, era algo diferente, algo que nunca había sentido antes. Estaba al borde del fin, y, sin embargo, algo estaba a punto de suceder. Algo que lo cambiaría todo. Ese fue el final. O eso pensé. Quizás Dios había decidido que mi hora había llegado. Pero aún así, algo dentro de mí se negaba a aceptarlo. Intenté aferrarme a cualquier pensamiento que me mantuviera consciente. Pensé en los niños de la comunidad de Houston, sus ojitos atentos, sus manos alzadas en oración, sus dulces voces diciendo «Amín» después de cada súplica. Ese recuerdo me destrozó. No quería que terminara así. En la oscuridad, mi mano rozó lo que parecía una alfombra de oración empapada, pesada, irreconocible. Lo que una vez fue un símbolo de reverencia, ahora era solo otro fragmento perdido en la corriente. Intenté apoyarme en ella, levantarme, resistir, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Un relámpago cruzó el cielo exterior, iluminando brevemente el caos que me rodeaba. El agua subió. La caligrafía dorada de las paredes, los nombres sagrados de Alá y el profeta, titiló como luces lejanas antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad total. Este lugar, que tantas veces había sido mi fortaleza, era ahora mi naufragio. Recordé las palabras de mi abuelo, de niño en el Cairo. Dijo, «Ahmed, si tu oración es firme, no temas a la muerte. Dios te recibirá como un padre a su hijo». Pero allí, en ese momento, ¿dónde estaba esa bienvenida? ¿Dónde estaba la voz, la presencia, la respuesta? Mi corazón latía con fuerza y luego flaqueó. Un ritmo incierto, como un tambor cansado. El frío se filtraba a través de mi ropa, hasta mis huesos. Mis brazos apenas podían moverse. Mis piernas no respondían. Y aún así, con mis últimas fuerzas, susurré, «Oh Alá, Ar-Rahman, Ar-Rahim, por tu favor». Floté un momento cerca del techo del salón. Alcancé a ver por última vez el mimbar, medio oculto por el agua. La linterna que había dejado allí había desaparecido, engullida por la oscuridad como todo lo demás. La caligrafía sobre el mihrab brilló una última vez y luego se apagó.
Cerré los ojos. Mi mente pareció hundirse en un extraño entumecimiento. Ya no había pánico. Era como si algo dentro de mí finalmente lo hubiera aceptado. Aquí era donde todo terminaría. Mi tumba sería la casa de oración. Una tumba húmeda y silenciosa, inundada de versos y ecos de fe. Sentí una quemazón en el pecho, como un último destello de vida. Entonces, nada, ningún dolor, ninguna claridad mental, solo vacío. Abrí los brazos como si me rindiera y comencé a hundirme de nuevo. Allí abajo, perdido en esa oscuridad total, ocurrió algo extraño. Creí oír voces, niños, riendo. Era como un eco lejano, como de otra vida. Las voces de mis alumnos recitando la Sura al-Ikhlas, palabra por palabra. El recuerdo me impactó como un rayo, tan dulce, tan inocente, y sentí una lágrima brotar de mis ojos cerrados, mezclándose con el agua fría que me rodeaba. La tormenta rugía de fondo, pero ya no era un sonido amenazante, era solo un susurro lejano, como una radio que pierde la señal. Mis pensamientos comenzaron a vagar por viejos recuerdos. Me encontré de nuevo en la Meca, caminando alrededor de la Kaaba, mi Irán blanco brillando al sol. Multitudes a mi alrededor, todas unidas en un solo cántico. Labaika, Allahumma labaik. Me dolía el corazón de añoranza. Incluso esa añoranza empezó a desvanecerse. Con los últimos hilos de conciencia, moví mis labios. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Un último llamamiento, un último ancla. Y entonces, el silencio cayó como una pesada cortina. Mi cuerpo ya no pesaba. No hubo más lucha, no más dolor, no más calor, solo quietud. Mis pensamientos se desvanecieron como la llama de una vela en el viento. Mi respiración ya no salía. Mi voz se quedó en silencio. Y, en ese silencio total, gélido y profundo, me pregunté, por primera vez con sinceridad, ¿así es como mueres? Fue como un susurro en la oscuridad, una rendición silenciosa e inquebrantable. Mi cuerpo se hundió y todo a mi alrededor pareció desvanecerse lentamente. La última oración que pude formular apenas escapó de mis labios. Oh Dios, ruega por mí. La oscuridad me envolvió como una manta fría y mi mente flotaba sin rumbo, como una hoja arrastrada por la corriente. Todo era pesado, silencioso, irreversible. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un viejo recuerdo, olvidado durante años, irrumpió en el vacío. Yo era de El Cairo. Debía de tener unos 17 años. Recuerdo un día caluroso y polvoriento, frente a la tienda de un comerciante cristiano. Estaba discutiendo con un vecino musulmán sobre la fe, y en medio de la conversación dijo con una calma que me irritó en aquel momento: Jesús salva a todo el que lo invoca. Ese día me reí. Pensé que era una tontería, un error, otra frase que repiten sin pensar. Pero ahora que estaba al borde de la muerte, esas palabras volvieron con fuerza, como si hubieran estado esperando este momento para ser escuchadas. ¿Podría ser? Pensé, casi sin querer. ¿Podría Isa, el profeta que conocí como hijo de Mariam, ser más de lo que me enseñaron a creer? La idea parecía peligrosa, blasfema. Pero el miedo ya me había despojado de todo, de mi orgullo, de mi conocimiento, incluso de mi certeza. No me quedaba nada más que una pregunta y una tenue esperanza. Una esperanza que no provenía de la religión, sino de un anhelo de misericordia. Entonces, con las últimas fuerzas que me quedaban, solté: Jesús, si eres quien dicen, ayúdame. Fue casi un pensamiento, un suspiro, pero fue suficiente. Algo ha cambiado. Al principio, fue una sensación, un calor suave en el pecho, muy diferente del frío del agua que me rodeaba. Este calor creció, lenta pero constantemente, hasta extenderse por todo mi cuerpo. Era como si me estuvieran sacando de la desesperación. El sonido del agua, antes ensordecedor, se alejó, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Y entonces, silencio. Un silencio vivo, un silencio que parecía escuchar. Y ahí fue cuando vi la luz. No era una luz cualquiera. No provenía de una linterna, ni de un rayo, ni siquiera de la mente. Estaba viva, latía, una luz cálida y dorada que atravesaba la oscuridad como el fuego atraviesa la niebla. Y vino a mí, como si me reconociera. Sentí que alguien, me envolvió.
como si unos brazos invisibles me levantaran de las profundidades. Mi cuerpo se sentía ligero, ingrávido, sin dolor, sin miedo, y entonces lo vi. Allí, en medio de aquella luz vívida, se encontraba un hombre. Vestía una túnica que parecía hecha de luz líquida, que se movía con él como si bailara. Su cabello brillaba como mechones dorados al sol. Su rostro era fuerte, pero a la vez sereno, como si llevara la eternidad en sus ojos. Pero ellos eran los ojos. Eso me paralizó. No eran solo marrones, eran profundos. Eran como el cielo antes del amanecer, llenos de una paz que nunca había conocido. Era como si me vieran por completo, todos mis defectos, todos mis pecados, todas mis dudas, y aún así me amaba. En esa mirada no vi juicio, no vi condenación, vi misericordia, vi compasión, vi perdón, y en ese momento, todos los muros que había construido alrededor de mi corazón a lo largo de los años se derrumbaron. Esa presencia me tocó en un lugar que ni siquiera sabía que existía, y por alguna razón que aún no entendía, tú lo sabías que era Jesús, no como profeta, pero como Señor. Al levantar las manos hacia mí, noté marcas en sus palmas, pequeñas heridas que brillaban suavemente, como brasas bajo la piel. No había sangre, pero una extraña luz sagrada latía allí, como si esas manos cargaran con el peso del sufrimiento del mundo y también con su sanación. El calor que emanaba de ellas me envolvió como una gruesa manta en una noche gélida. Todo el miedo, la desesperación, el pánico de ahogarme, todo simplemente se desvaneció. Ya no sentía la presión del agua ni el frío intenso. En cambio, sentí que me elevaban, como si la gravedad hubiera desaparecido. No era mi cuerpo el que se movía, sino mi espíritu, ligero y sin esfuerzo, flotando hacia él. El rugido de las aguas se desvaneció por completo. Nos rodeaba un espacio como nunca antes había conocido, un reino de luz y paz. No era la mezquita ni el mundo en el que vivía. Se sentía infinito y, a la vez, íntimo, como estar en el corazón mismo de la eternidad. El aire, o lo que fuera, vibraba con una densidad tan real que parecía que podía tocarlo. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo inmóvil y pálido, flotando aún en el agua turbia, un cascarón vacío, sin vida. Pero allí estaba yo, entera, protegida por la cálida luz de su presencia. Habló, pero su boca apenas se movió. El sonido no provenía del aire, sino de mi interior. Una voz profunda y suave, poderosa y dulce, que resonó en mi alma como la música más hermosa que jamás había escuchado. Med, dijo. Escuchar mi nombre pronunciado así fue como oírlo por primera vez. Te oí llorar. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio, de reverencia. Nadie me había hablado así nunca, como si valiera más que el universo entero. Buscaste ayuda, y yo vine. Continuó. No te olvidaron, te vieron, te amaron. Quería entender cómo pudiste sentirte indigno, pero no había palabras para describirlo. Mi espíritu tembló al verlo acercarse. La luz a su alrededor se intensificó, sin dañar mis ojos. Todo lo que había ocultado en mi interior, dudas, orgullo, miedos, se reveló. Pero en lugar de vergüenza, sentí una libertad indescriptible. Él me tendió la mano. No tenía cuerpo para alcanzarlo, pero mi ser se acercó a él, como una flor que busca el sol. Cuando su mano tocó mi hombro, me inundaron oleadas de calidez y vida. Fue como si cada herida, física y emocional, cada cicatriz de mi historia, sanara en un instante. Med, repitió, esta vez con suave urgencia, aún no es tu hora, tienes que volver. Una profunda tristeza me invadió. ¿Por qué? Pensé. ¿Por qué devolverme a un mundo de dolor y miedo si aquí solo hay amor? Parecía leerme el pensamiento. Su mirada se suavizó aún más, llena de una ternura que casi me hizo olvidar dónde estaba. Porque te elegí para que se lo dijeras, dijo con voz firme pero amorosa. Diles de mi amor, diles que soy el camino, la verdad y la vida. Diles que voy y que los corazones deben estar preparados. No era una petición, era una orden sagrada, con una autoridad que no admitía dudas. La luz que nos rodeaba latía, calentándolo todo. Sentí una suave atracción hacia abajo, como una marea que invertía su curso. Quería quedarme, permanecer para siempre en esa presencia sagrada,
pero su voz, serena y segura, me tranquilizó. No estarás sola. Estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Esas palabras envolvieron mi alma, como un voto de valentía que me fortaleció incluso cuando la visión comenzó a desvanecerse. El calor y la luminosidad disminuyeron y sentí mi cuerpo descender lentamente hacia el agua fría y turbia, pero la luz que me rodeaba no se desvaneció por completo. En cambio, se abrió ante mí, extendiéndose como un cielo infinito, imposible de describir con palabras. El aire, o lo que fuera, vibraba con un sonido que parecía un coro celestial. Miles de voces cantando en perfecta armonía. Me rodeaba un vasto horizonte de luz pura y brillante, vibrante y viva. El suelo bajo mis pies era sólido pero ingrávido, con un suave resplandor dorado. No había sol ni luna, pero todo estaba perfectamente iluminado. En el aire, una dulce fragancia, más pura que cualquier rosa o jazmín que hubiera conocido. Me sentí más ligero que nunca, liberado del peso del miedo y el dolor. A lo lejos, figuras vestidas con túnicas de luz danzaban en adoración, con rostros radiantes de alegría. Todo estaba en orden, una sinfonía divina donde cada movimiento y cada sonido encajaban a la perfección. Me giré y él estaba allí, a mi lado, con su túnica ondeando en una brisa invisible. La luz que lo rodeaba era aún más brillante, pero no cegadora. Su rostro irradiaba una profunda bondad, y cuando habló, su voz era a la vez fuerte y dulce. La paz sea contigo, hijo mío, me llamaste, y yo acudí. Sus palabras entraron en mí como agua fresca en un día caluroso, purificando mi alma. Quise arrodillarme, pero me di cuenta de que ya no tenía rodillas. Allí era más que carne y hueso, era pura conciencia, espíritu, más vivo que nunca. ¿Dónde estoy?, pensé, en silencio. «Ves un atisbo de la casa de mi padre», respondió. «Un lugar preparado para quienes lo aman». La escena cambió ante mis ojos. Ríos de luz fluían por jardines que superaban cualquier belleza imaginable. Altos árboles con hojas plateadas y doradas se mecían suavemente, como si cantaran alabanzas. Vi innumerables almas radiantes, con los rostros iluminados por la paz y la mirada fija en la adoración. Su risa era como música, sus gráciles movimientos rebosaban de pura alegría. No había muros ni barreras, solo conexión, un amor tan tangible que parecía el aire que respiraba. Esto es lo que les esperaba a quienes me siguen con un corazón sincero. Jesús dijo: «Aquí no hay tristeza, ni muerte, ni dolor, solo la plenitud de la vida tal como fue destinada a ser». Sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada sentí el peso de toda mi vida, las oraciones rezadas, los errores cometidos, las veces que dudé y desesperé. Pero no había condenación, solo un amor tan inmenso que me estremeció el alma. Mientras caminábamos, o quizás simplemente deambulamos, por aquel lugar, tuve otra visión. La luz se atenuó un poco y la alegría fue reemplazada por una profunda tristeza que me oprimió el pecho. Vi la tierra abajo, ciudades rebosantes de vida. La gente corría de un lado a otro, sin saber qué les deparaba el futuro. Las sombras se cernían sobre edificios, escuelas, mezquitas, iglesias. No era la oscuridad de la noche, sino la oscuridad de las divisiones en los corazones. Odio, codicia, orgullo, familias sentadas en silencio, cada una frente a sus pantallas brillantes, con el rostro vacío, sin vida. «Por eso sufre el mundo», dijo Jesús con la voz cargada de tristeza. «Se han alejado del Creador, confiando en su propia fuerza y en ídolos de riqueza, poder y egoísmo. Sus corazones están llenos de ruido y no hay espacio para mi voz. Vi tormentas asolando continentes, incendios consumiendo bosques y ciudades, inundaciones devorando hogares, imágenes dolorosamente familiares, demasiado recientes para ignorarla. Me dolía el alma al ver a madres llorando, niños muriendo de hambre, naciones alzándose unas contra otras. ¿Por qué permites esto? Si eres misericordioso, ¿por qué tanto dolor?», pregunté. Su mirada, profunda como la eternidad, se fijó en la mía. «No los envío a destruir, sino a despertar», respondió con dulzura. «Cuando todo lo demás esté destruido, muchos finalmente recurrirán a mí. Lo inquebrantable permanecerá.
Pero mi gente debe estar preparada. Deben llevar mi amor al caos, pues el tiempo apremia. Su mano se extendió hacia mí y sentí una oleada de calidez que llenó cada rincón de mi ser, como si estuviera remendando fragmentos de mi alma que ni siquiera sabía que estaban rotos. Fuiste fiel a lo que sabías, continuó, pero ahora has visto la verdad. Es hora de vivirla. Sentí una profunda mezcla de anhelo y miedo en mi interior. Pero ¿cómo puedo volver atrás? Pensé. Nunca me creerán. Soy un imán, un maestro del Corán. Mi gente me odiará. Incluso podrían matarme. Su rostro permaneció solemne, pero a la vez amable. Ellos también me odiaron, dijo simplemente. Pero no temas. Estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Cuéntales lo que viste. Diles que los amo. Diles que voy. La luz que nos rodeaba latía como un latido. Sentí ese pulso resonar en mi espíritu, grabando sus palabras en lo más profundo de mí. Entonces sentí un tirón repentino, como si una corriente me arrastrara hacia abajo. La luz dorada de aquel lugar sagrado comenzó a desvanecerse lentamente, dando paso a un frío penetrante que me invadió el alma. Quería quedarme allí, permanecer en aquella presencia que acababa de llenarme de vida y esperanza. Pero por mucho que intentara aferrarme, algo me atraía irresistiblemente. El coro celestial, el resplandor acogedor, todo se desvaneció como la última luz del crepúsculo que se desvanece en el horizonte. Pronto, la oscuridad se apoderó de mí, pesada y sofocante, oprimiendo mi espíritu en un abrazo frío e implacable. Me hundí en el vacío hasta que encontré algo familiar, denso, doloroso, mi cuerpo. El impacto de regresar fue violento, mi pecho aplastado, mis pulmones clamando por aire, un dolor agudo que parecía consumir cada fibra de mi ser. Abrí los ojos de golpe, deslumbrado por el agua turbia y la tenue luz que me rodeaba. Por un instante, perdí la noción de lo que me rodeaba, pero entonces el recuerdo me golpeó como un puñetazo. La mezquita inundada, las oraciones desesperadas, la desesperación en la inundación. Mi cuerpo se convulsionó y jadeé, tosiendo con fuerza, expulsando el amargo sabor a barro y podredumbre que me asfixiaba. Voces apagadas surgieron de la nada, cobrando fuerza y urgencia. ¡Está vivo! ¡Respira! Unas manos firmes me agarraron los brazos y me sacaron del agua traicionera. El roce áspero de las cuerdas contra mi piel mojada pareció alejarme de la muerte. Temblando, sentí el aire frío llenar mis pulmones por primera vez en horas. Quería hablar, contarles a todos lo que había visto, pero mis labios solo temblaban, se ahogaban. «Quédate conmigo, no cierres los ojos», oí gritar a alguien con el rostro cerca del mío, lleno de determinación. La lluvia caía con fuerza, golpeándonos como agujas frías. Arriba, nubes negras se arremolinaban con furia, atravesadas por relámpagos. A nuestro alrededor, el rugido de las aguas continuaba, un cruel recordatorio del peligro que aún nos rodeaba. Pero allí, en los brazos de aquellos desconocidos, una calma inesperada me invadió. Intenté girar la cabeza y vi la mezquita a lo lejos, sus vidrieras destrozadas, sus muros derruidos y su minarete casi sumergido en el agua sucia. Un profundo dolor me azotó el pecho. No dolor físico, sino el peso de todo lo que había perdido y la verdad que me había sido revelada. Mientras los rescatistas remaban con fuerza para llegar a un bote de rescate, escuché a uno de ellos susurrar con asombro: «No debería estar vivo. Buscamos aquí hace horas y no había ni rastro». En el barco me colocaron sobre metal frío. Los paramédicos me rodearon, con el rostro demacrado por el agotamiento y la esperanza. «Sin pulso durante casi 15 minutos», dijo uno de ellos con incredulidad. «Pero regresó. ¿Cómo es posible?». Otro me apretó el estetoscopio contra el pecho, con los ojos abiertos. «Débil, pero firme. Está luchando». Me pusieron oxígeno y me abrigaron con mantas cálidas. Temblaba, no solo de frío, sino de una profunda sensación. Estaba viva. Una nueva oportunidad, un propósito para contar lo que había visto y, lo más importante, el amor que había encontrado en medio del caos. Capté fragmentos de la conversación de los paramédicos mientras mi conciencia oscilaba entre el sueño y la vigilia. Esto es un milagro. Las víctimas de ahogamiento casi nunca regresan así. ¿Viste la mezquita? Estaba allí,
solo. Las voces se fueron alejando a medida que mis párpados se volvían pesados y mis fuerzas flaqueaban. Incluso en esa debilidad, algo dentro de mí latía con una silenciosa certeza. Mi supervivencia no era casualidad. El viaje al refugio fue un torbellino de luces intermitentes, voces desesperadas y el sonido constante del motor del barco abriéndose paso entre las turbulentas aguas de la inundación. Cada sacudida me hacía palpitar las costillas, pero no había sonido alguno. Mi mente estaba atrapada en otra parte, reviviendo ese momento sagrado, la luz, la voz que me llamaba. Parecía un sueño demasiado hermoso para ser real. Pero incluso con los ojos cerrados, su rostro permaneció vívido en mi mente y sus palabras resonaron en mi interior. «Tienes que decírselo». Apreté la manta con fuerza. Mis dedos estaban blancos por la tensión. «¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo contarte todo esto? ¿Lo creerán?» Una suave voz dentro de mí respondió: «No tengas miedo, yo estaré contigo». Al llegar al refugio, me llevaron en camilla a un gimnasio improvisado, convertido ahora en un caótico refugio de emergencia. El aire olía a antiséptico, mezclado con ropa mojada y miedo. Las familias se acurrucaban en mantas contra las paredes, los niños lloraban quedamente y los médicos corrían de un lado a otro. Un médico con la mirada cansada y el rostro manchado de barro se inclinó para examinarme los ojos con una linterna. «Señor, ¿me oye? ¿Cómo se llama?» Mi voz salió débil, casi un susurro. «Ahmed Mustafa». Se quedó quieto un momento, con la mirada iluminada por el reconocimiento. ¿El imán de la mezquita? Dijeron que se había perdido. Intenté asentir, pero mi cuello apenas soportaba el peso de mi cabeza. Intercambió una mirada de sorpresa con la enfermera a su lado. Increíble. No latía durante minutos, y luego regresó. Nunca había visto nada igual. Pasaron horas entre somnolencia y oraciones silenciosas a mi alrededor, arrulladas por el sonido constante de los generadores que mantenían encendidas las luces del refugio. Flotaba entre la confusión del diluvio y la paz de aquella visión celestial. En uno de esos momentos, me desperté y vi a una niña pequeña en la cuna junto a mí, mirándome con ojos grandes y curiosos. Quise sonreírle para calmar su miedo, pero mis labios apenas obedecieron. Entonces susurré, apenas audible: «Jesús ha venido». La conmoción de esas palabras me abrumó y giré la cabeza, temiendo que alguien me hubiera oído. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de la misión que ahora llevaba. A medida que avanzaba la noche, el refugio quedó en silencio. Los gritos se convirtieron en suaves murmullos y muchas luces se apagaron para ahorrar energía. Me quedé allí tumbado, mirando el techo oscuro, envuelto en una manta térmica. La lluvia caía a plomo sobre el techo, pero en mi interior reinaba una calma extraña, casi sagrada. A solas con mis pensamientos, dejé que las lágrimas fluyeran, no por el dolor físico, sino por la inmensidad de lo que había vivido y necesitaba compartir. Me ahogué, vi la muerte de cerca y, sin embargo, volví, no por suerte ni casualidad, sino por aquel que me encontró en medio de mi desesperación. Mis dedos se apretaron en el borde de la manta y una oración silenciosa surgió en mi corazón. «Señor Jesús, dame fuerzas. Ayúdame a decirles lo que me has mostrado». Por primera vez, pronuncié tu nombre sin miedo, con verdad. La habitación del hospital estaba en silencio, interrumpida solo por el zumbido constante de las máquinas y el pitido acompasado del monitor cardíaco a mi lado. Era 7 de julio, 3 días después de la inundación que arrasó la mezquita, y casi me arrastró. Me dolía el cuerpo, me palpitaban todas las costillas, pero tenía la mente más despejada que nunca. Me habían dado de alta la noche anterior, y lo que hice después, nunca imaginé que tendría el valor de hacerlo. El 6 de julio, bajo una llovizna que aún caía sobre Houston, caminé lentamente, apoyándome en un bastón que me había dado el hospital, hasta una pequeña iglesia cerca del refugio. El letrero de madera decía Grace Community Church. Mi corazón latía con fuerza, medio esperando el rechazo, medio esperando que Dios me rechazara por estar allí. Pero al entrar,
Me recibió con una calidez inesperada. Un pastor de mirada amable, que se presentó simplemente como el pastor Daniel, me dio la bienvenida. Pasamos casi una hora en su modesta oficina y le conté todo: mi vida en Egipto, mis años como imán, el diluvio, el ahogamiento y la visión que cambió mi mundo. El pastor Daniel escuchó atentamente, sin interrumpir, con los ojos llenos de asombro y compasión. Cuando terminé, con la voz entrecortada, me puso la mano en el hombro y me dijo con ternura: Ahmed, lo que viste fue real. Jesús te salvó porque te ama. ¿Estás listo para seguirlo de verdad? Sentí una opresión en el pecho y las lágrimas se me llenaron los ojos. Sí, susurré, estoy listo. Ese domingo 6 de julio de 2025 hice mi primera oración en voz alta, invocando a Jesús como Señor y Salvador, ya no como un profeta lejano, sino como quien me da vida. Confesé mis errores, mis dudas, las luchas de tantos años intentando ganarme el favor de Dios, y entonces sentí una paz que me invadió, una paz indescriptible. Mientras el pastor Daniel oraba conmigo, la calidez de la presencia de Jesús llenó la habitación. Sabía que nada en mi vida volvería a ser igual. Al día siguiente, sentado junto a la ventana en la sala de recuperación, viendo cómo el sol finalmente se abría paso entre las nubes, reflexioné sobre lo que me esperaba. Las aguas seguían bajando lentamente y las comunidades comenzaban a regresar para evaluar los daños. Mi antigua mezquita yacía entre los escombros. Sabía que cuando se corriera la voz de que había sobrevivido, muchos en mi comunidad vendrían a buscarme. Algunos aliviados, otros simplemente curiosos. Pero, ¿qué dirían cuando descubrieran que ya no era el imán en el que confiaban? Ya podía imaginar la decepción, la ira, incluso el odio en sus ojos. Traicionó al Islam, dirán. Lo engañaron. Algunos intentarán silenciarme. Otros romperán todo vínculo conmigo. Sé que esto puede suceder, pero mi corazón está firme. Jesús me pidió que hablara y obedeceré. Comencé a registrar cada detalle de esta experiencia transformadora. Las oraciones, la lucha, la luz, su voz. Mientras el recuerdo esté fresco, quiero preservarlo todo para poder compartirlo a su debido tiempo. No lo haré por orgullo, ni para avergonzar a mis antiguos hermanos y hermanas, sino para mostrar la verdad que me salvó de la muerte en este mundo y en la eternidad. Quiero empezar de cerca, con esas pocas familias de la mezquita que me conocen y confían en mí. Hablaré con respeto y oración de corazón, sabiendo que muchos no recibirán bien lo que tengo que decir, pero, con la guía de Dios, se lo contaré al mundo, aunque me cueste todo, mi reputación, mi seguridad, quizás incluso mi vida. En Egipto, mi familia lo sabrá, y me duele el corazón solo de pensar en mi madre. Aún así, recuerdo las palabras de Jesús: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Eso es suficiente. Sé que muchos dudarán, exigirán pruebas, cuestionarán mi mente, me acusarán de traición, pero mi testimonio no es un debate para ganar o perder. Es la verdad de lo que vi, oí, y ahora sé que es real. No me callaré, no me esconderé. Estoy listo para afrontar lo que venga, porque Jesús no me abandonó en el fondo del mar. Él encontró mi oscuridad y me rescató, no porque lo mereciera, sino por su infinita misericordia. Ahora soy suyo, y mi vida debe ser usada para su gloria. A mis hermanos y hermanas musulmanes que algún día escucharán mi historia, les digo esto con amor, no con juicio. He estado donde ustedes están, fiel en la oración, fiel en el ayuno, buscando a Dios con todas mis fuerzas. Pero hay algo más. Su nombre es Jesús. Él te ama. Él ve tus oraciones, tus luchas, tus dudas. Clama a Él, como yo lo hice, y lo encontrarás con los brazos abiertos. No esperes a que tu propia inundación te abra los ojos. Y a mis hermanos y hermanas cristianos les pido sus oraciones. Soy nuevo en esta fe y aprendo cada día lo que significa seguir a Jesús en un mundo que puede rechazar a quienes Él salva. Oren por mí, para que tenga fuerza, sabiduría y coraje para resistir cuando llegue la tormenta de la persecución. Este es mi mensaje para todos los que quieran escuchar. Jesús es real. Él salva y regresará. Preparen sus corazones. Acudan a Él ahora.
No esperen a que suban las aguas, no esperen a que tiemble la tierra. Él te está llamando ahora mismo, en el silencio, en la tormenta, en el anhelo de tu alma. Respóndele.